Muchachos, Profe, buenas buenas noches. noches. Buenas noches para todos. Buenas noches, profe. Estaban saliendo tardecito, estaban en parcial. No, plantando un taller, profe. Entonces, hay como resultados y demás. Buenas noches, profe. Hola, buenas noches. Ay, bueno, sí. ¿Y tienen parcial final? ¿O son sí o lunes. solo talleres? Buenas noches, profe. Ah, sí, el lunes. No, el lunes. Buenas noches. Ay, bueno. ¿Pero está difícil o qué opinan? Pues en mi caso sí es un poco difícil porque no le tengo, me cuesta un poco, Sí. pero hay personas que les va súper bien, aunque el profe muy bien. Ah, bueno, listo. Muy bien, 22 personas, esperemos un poquito más, un minuto y empezamos. ¿Listo? Ah, podemos ir diciendo una noticia de las personas que hacen falta. ¿Listo? Entonces, vámonos con la siguiente persona, las siguientes personas. ¿Dónde están? Aquí. Laura Catalina Ramos, no. Aquí. Ay, ¿cuál será? Jessica, ¿ya está conectada? Jessica Ospina. Para que diga la noticia, por favor. Buenas noches. Buenas noches. ¿No está Jessica? Hola, profe, buenas noches. Hola, Diego, buenas noches. No se ve la cámara, ¿cierto, profe? No sé, espera un tico. No se ve. ¿Quién de los que hace falta decir noticias está? Yo, profe. Listo, Jonathan, vamos. Bueno. Voy a buscar a Jonathan. Sí, aquí está. Listo. Vamos, Jonathan. ¿Qué tal? La noticia que yo tengo es que las exportaciones en Colombia desafiaron la crisis del 2020. Dice que en medio de la pandemia hubo varios golpes a los precios del petróleo, pero hubo varios productos que aumentaron su exportación. El DANE reveló que la exportación cayó un 21,4% en total. Pero en diciembre, O sea, ¿ya salieron los nuevos datos? Sí, ahí me salió que el DANE. Hubo un crecimiento en los despachos del agro, así como en las ventas de productos no mineros y en general. Este tipo de bienes se vendieron al principal socio comercial, que es Estados Unidos, y durante todo el 2020 las exportaciones agropecuarias fueron las protagonistas, registrando una cifra histórica de 7.856 millones de dólares. Lo que más. O sea, no entendí. ¿Disminuyeron las exportaciones, pero en valor aumentaron? No. Digamos, disminuyeron las exportaciones para ciertas ramas, digamos, como para el calzado y demás. Pero las exportaciones agropecuarias fueron las que más aumentaron. Y a pesar de que fue un año de pandemia, hubo una cifra histórica de 7.856 millones de dólares. Ya entendí. Bueno, que esto nos sirva para darnos cuenta que nosotros podemos ser muchísimos más exitosos en exportaciones por el lado del agro. Miren, claro. Y lo que se necesita en este momento es alimentos, ¿cierto? Más que cualquier otra cosa de consumo es alimentos. Y miren, Estados Unidos necesitaba del alimento de nosotros. Ok, interesante la noticia. Gracias, Jonathan. Muy bien, ¿alguien más?
De los que no han dicho noticias, ¿está presente? Sí, profe, yo. Listo. Profe, yo tengo es una del COVID que salió, bueno, hoy. Dice que las muertes por COVID-19 en Colombia el año pasado, desde la primera semana de marzo hasta el pasado 3 de enero, sumaron 51.397. Dice que según el documento Vigilancia Demográfica de la Mortalidad por COVID en Colombia, exceso de mortalidad por todas las causas de COVID reclasificaron de la mortalidad en la Dirección Epidemiológica Demográfica del Ministerio de Salud. Dice que este informe presenta los resultados del proceso de vigilancia a la mortalidad de la pandemia, que incluyó el análisis y la reclasificación y todos los fallecimientos, y sobre todo aquellos que se consideraban como sospechosos del virus. Dice que el incremento está en 9.714 muertos que pasaron sospechosos a confirmadas. Eso salió el día de ayer en El Tiempo. Gracias, Lili. Listo. Muy bien. Profe, Señora. es que tengo una pregunta. De Sí, señora. pronto, es con respecto al trabajo final. ¿El trabajo es para el lunes o para el martes? Para el martes. Vale. Y bueno, la idea es que con cada una de esas políticas nosotros proyectemos en cifras, por decir algo, disminuir la tasa de desempleo en tanto utilizando esta y esta y esta estrategia basado en esta teoría, esta política. ¿Sí? Muy sustentado cada uno de esos. Con cada una de sus propuestas, sí. Sí, sí. Las propuestas de cada uno de los indicadores o realizar distintas políticas con lo que está pasando en este momento. ¿Qué harían ustedes? Señora. Proyectado, no, solamente para el año 2021, ¿cierto? No echar proyecciones a 5 años. No. Es como ustedes están en la posición de un gobernante de Colombia. Y en la posición que ustedes tienen que tomar decisiones con respecto a macroeconomía y cada uno de esos indicadores, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían? ¿Cuáles serían las propuestas? Entonces, si van a utilizar... Señora. No, dale. Si van a utilizar, ahí les aclaré, si van a utilizar, digamos, fuentes de otros análisis que se han hecho, de algunas otras noticias, tienen que ponerlo, si no es plagio. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. ¿Y qué vamos a hacer el lunes? Porque hoy terminamos las exposiciones. El lunes, ustedes van a, bueno, el fin de semana me imagino que van a adelantar lo que más puedan. Y el lunes vamos a resolver preguntas o vamos a trabajar en clase respecto a ese trabajo también, que sea, digamos, el espacio para eso. ¿Y es para enviártelo por correo o subirlo a la plataforma? No, correo electrónico, el martes. Vale. Y el martes, entonces, y sí, Patricia, gracias porque no les había dicho o no les escribí en el trabajo. Y el martes yo escojo una persona del grupo y le pregunto, no sé, un ejemplo, Alejandra, ¿qué pensaron ustedes respecto a cuál sería la estrategia que utilizarían para la política fiscal? Y Alejandra me tiene que explicar. ¿Listo? Listo. Hola, profe, buenas noches. Hola, Jessica. buenas noches. ¿Ya me Hola, habías Jessica. llamado para la noticia? Ah, sí, que sí estaban presentes. ¿Tienes la noticia, Jessica? Sí, profe, qué pena, es que estoy por acá, por Eso fuera de mi veo. casa, entonces, pero bueno, listo. La noticia, pues, es una noticia que vi en El Tiempo, me causó mucha curiosidad y se titula Las vacaciones de lujo en Dubái que incluyen vacuna contra el COVID. Sí. Bueno, esta pues es una opción que está dando un club que se formó pues a partir de la pandemia. Es un club muy exclusivo en el cual solamente pueden haber personas de Emiratos Árabes, Francia y Reino Unido, ¿sí? Bueno, el costo de este viaje a Dubái, que incluye la vacuna contra el COVID, tiene un costo de 50.000 euros por persona. Eso más o menos son 214 millones de pesos.
El objetivo, pues eso, como lo dice el titular, es que viajen de turismo y aparte incluya la vacuna al COVID. Entonces, digamos que las personas llegan, viajan, solamente es exclusivo, ¿no? Porque pues no es todo el mundo, obviamente por la cantidad de plata, pues y la verdad quien lo puede adquirir pues son muy pocas personas. Sin embargo, el objetivo es que la persona viaje, el día que llega lo llevan al hospital, le aplican la primera dosis, pasea 15 días y a los 15 días, un día antes de viajar a su destino nuevamente, le aplican la segunda dosis. Es el único país que hasta el momento pues puede comercializar así la vacuna. Obviamente esta situación ha hecho que pues el mundo lo critique mucho, sin embargo la persona que pues lidera el club dice que pues lo hace exclusivamente para personas mayores de 60 años y que no estén incluidos dentro del esquema de vacunación para COVID y que la idea es que las personas que lo paguen sean los hijos de estas personas para que puedan garantizar pues la inmunidad. Interesante. Pero yo Sí. tengo varias preguntas. La primera, pues no sé, me surge la duda. ¿No se supone que uno cuando se aplica la primera dosis todavía no está inmune a la enfermedad y tienen que esperar aproximadamente 2 meses? Como todas las vacunas. Pues es que acá dice que, digamos que lo incluye así. Me imagino que pues obviamente mientras ese viaje pues tendrán todas las medidas de seguridad y demás, ¿sí? Pero pues ahí lo cierto es que exactamente son 21 días. Entonces ahí lo cierto es que el día antes de viajar a su país de destino ya tienen las 2 dosis. Pues me imagino que pues con toda esa plata pues por eso lo... Claro, y ahí va mi segunda pregunta. ¿La segunda dosis no es un tiempo largo que hay que uno aplicársela? ¿O cuánto es el tiempo que uno tiene que tener? 15 días, 15 días. O sea, ¿le aplican a uno la primera dosis y a los 15 días la segunda? ¿No eran Sí. más tiempo? ¿No eran como 3 Pues meses? acá dice que a los 15 días, no ¿Alguien es sabe? 15 días. De hecho, ayer vi una noticia del Papa que también se la aplicó porque ya había cumplido los 15 días de la primera dosis. Ah, ¿a los 15 días? Pues interesante, ¿no? Para poder ir. Claro, miren, 200 millones de pesos, los que lo tengan. No, Ay, 200 millones del viaje y pues normalmente uno lleva para gastar algo, entonces para llevar otros 200. Y en Dubái, pues imagínate. Oh, por Profe, Dios, con señor. si se va solo con lo del viaje, como que no hace mucho en Dubái porque es un poquito costoso. Claro, Súper exacto. costoso. Toca llevar. Pero un poquitico. Normalmente, O sea, toca irse con los 200 millones y unos 30.000 pesos de más como para... 30.000 pesos. no, y aparte para entrar a Dubái hay que certificar un cierto dinero en una cuenta de ahorros que uno deba tener, porque pues allá hay que ir a gastar plata, eso es lo que exige el viaje allá. Y pues es muy costoso, me imagino que como es un club exclusivo, pues también no podrán ir a un sitio, a cualquier sitio. Ah, bueno, incluye hospedaje, el viaje, la vacuna, pero el resto no, o sea, Ni siquiera comida, alimentación, no me van a dar no, desayunito. Uy, no. no, es súper interesante. No, muy raro. Mm. Y, ok. Ah, bueno, aparte hay una membresía por 28.000 euros para poder estar dentro del club, ¿no? Él se paga anual. Ay, no, qué locura, Alay. Sí. No, por eso es que digo que fue muy criticado, o sea, mucha gente, pues obviamente, la persona que pues creó el club ha sido muy cuestionado, pero entonces él dice que solamente viajan personas mayores de 60 años y que pues lo que quiere es que los hijos le paguen pues, a los sus padres. padres. Ok, entonces ahí va mi tercera pregunta. ¿Alguno sabe de pronto si va a llegar la vacuna para comprarla uno aparte y no esperar las etapas que tiene planeado el gobierno? ¿Y cuánto costaría? Sí, profe. No creo. Sí, ¿Cómo? sí, no, lo que pasa es que lo que se está haciendo es que el gobierno propuso que las empresas privadas, ¿sí? Pueden adquirir las dosis de la vacuna para sus empleados. El que quiera comprarla lo puede hacer. No es que solamente lo vaya a manejar el Estado como tal y empezar a solamente aplicarle la vacuna a las personas que están en la primera fase, sino las empresas privadas, sobre todo las empresas, pueden empezar a adquirir la vacuna para vacunar a sus empleados.
¿Y el precio? No, eso sí, no sé. Pues es que yo trabajo en la Secretaría de Salud y por eso sé Ah, pero entonces no sé el precio. Ese y, sí la, todavía no y, lo saben. y esas vacunas para el sector privado llegarían en qué mes o en qué Eso creo que es una etapa? propuesta, o sea, es una propuesta que se hizo y creo que la empresa privada es la que tiene que pasar como ¿La solicitud? como la solicitud para que pues la Secretaría de Salud, el Ministerio de Salud o el Estado evalúe si la empresa privada puede adquirir las vacunas. ¿Ustedes la comprarían o esperarían a la fase 5? Si yo fuera empresaria, sí la compraría. ¿Y los demás? Si se la Claro, venden a una profe. persona normal Profe, No, y yo no no. me van a, y no me van a sacar el hígado, yo la compro. La compraría. pues lo que pasa es que cuando te vayan a vacunar, tú no puedes escoger qué tipo de vacuna te van a colocar. Es la que esté en ese momento, cualquiera de las que ha O sea, comprado. la No, de no, Pfizer, la de... Sí, la que esté en ese momento en el plan de vacunación en tu IPS. Tú no puedes escoger cuál, sino es la que esté adaptada en ese momento. Pero si la voy a pagar, ¿yo por qué no voy a Ah, no, poder no, no. Si escoger? la vas a pagar, sí. Tú escoges qué Ah, vacuna. ay, ¿será que nos van a dar la de 62% de efectividad? ahí depende de cuánto valga, profe, porque si no le toca empeñar un riñón y el hígado para poderla comprar, Pues toca yo no esperar. creo, yo creo que máximo, o sea, miren, las vacunas de los bebés, las que son, las que no da el gobierno, sino las otras, que se llaman hexavalentes o acelulares, esas tienen un valor de 300.000 pesos. Máximo, creo que le ponen a mi bebito 3 vacunas, y cuesta 500.000 pesos. Sí. La plata, profe. Pero ya es mucha Claro, plata. mucho, claro, Pues que el pero... Estado en vez de robar, pues que gratis. Profesora, pues igual acá dentro de la misma noticia, pues porque incluyeron a Reino Unido, porque dice que el gobierno británico ha recordado en la página web HNS, me imagino que es como el servicio de salud allá, así ahí dice Servicio Público de Salud para grupos elegibles y es una vacuna gratuita. Por ello no se permite pagar para inmunizarse en este país por medios privados o en una farmacia. O sea, Reino Unido sí dice que no va a permitir que se haga comercial. o sea, Pues no me imagino que quiere... ahorita, pero yo creo que a futuro sí. Yo me imagino que eso a futuro sí. O sea, no quiere Eso, generar esa brecha de desigualdad respecto a no, si profe, puedes eso no adquirir. las cobran con impuestos. Ah, Ay, eso no sale Pues yo gratis. la verdad no estaría de acuerdo en que lo hicieran, pues, porque igual, pues no, es Eso calamidad gratis, el gobierno pública, no ¿no? da nada. Profe, la inversión que está haciendo el gobierno en vacunas es plata que va a hacer falta a futuro. Entonces tienen que sacarla de alguna manera. Por eso ustedes en política fiscal tienen que tener mucho cuidado con el trabajo. ¿Qué proponen ustedes si son los gobernantes de Colombia con la política fiscal y esa compra de vacunas? Yo veré ahí, no es tan fácil. ¿De dónde vamos a sacar ese dinero? No, Gracias, Jorge, profe, por acordarme. ese trabajo tan berraco para 2 días. Hay dos, miren, sábado, domingo, lunes, 3. Y de hecho, que día pues también veía una noticia que hay un hueco fiscal como de 90 billones de pesos ahorita para el 2021. Entonces, ¿qué pensará el gobierno? ¿Endeudarse más, supongo? Porque hacer reforma tributaria, bueno, tantas Entonces, le cosas. toca, sí le toca. Pónganse en la posición como si ustedes administraran una empresa y la empresa es Colombia. Y está pasando esto en su empresa. Con Normalmente, cada uno ¿qué de es los una puntos. empresa? ¿Señor? Reducir gastos. Reducir gastos. Entonces, echar a todos los senadores. Sí, esa es una opción. Claro, no subirles Vamos a el reducirles un sueldo. 50%. Pero eso no es tan fácil. O sea, es que ustedes creen, sí, No, listo, ya, chao. ellos ¿Sí? mismos no quieren, ellos que No, sí, tocaría un en golpe de momento de Estado, política profe. que sí, pero al Oh, por momento que Dios. lleguen los debates, Es que habría que hacer una reforma política muy grande también para poder legalizar todo eso. Bueno, los que Lo que quieren, pasa Me es parece que injusto a los mí que tienen es su que vena le quieran política. meter a uno el tema de horas y ellos porque también empiezan a ganar por horas, profe. Señor. Así que ese tema del proyecto que para pagar por horas, que para nosotros los trabajadores promedio, y ellos por qué no le empiezan a pagar también por horas, pues sería justo, ¿no? Y en eso cambio, estaba una propuesta. dijeron, no, que Propongan. lo propusieron y de una vez Y una dijeron que no, que ni siquiera lo iban a meter dentro del Exacto. debate.
Muy bien, me Exacto. parece muy bien que no sean indiferentes Profe, una pregunta, al tema. ¿está estipulado por ley que tenemos que tener todo poco de vagos? ¿Entonces, ¿No poco es qué? cierto? ¿Poco de vagos en el gobierno? Sí, claro, Ah, están Sí, no. establecidos el número ¿Sí, mínimo poco de de qué? personas en el Congreso y de personas. Eso está desde la Constitución. Todavía habría que hacer un montón de actos Que legislativos para ajustes. reformar y ajustar pues todo el tema. Es Sí, Ya que sí. desde eso, la Constitución. Bueno, eso fue Gracias un a ti. mico que metieron en las leyes. Fue un mico que metieron en las leyes. Tiene que haber ciertos representantes por la cantidad de personas. Y el mico más grande es que les pusieron a esas personas a que evalúen cuánto deben de ganar. Eso es lo peor que se pudo haber hecho. correcto. Listo, muy bien. Entonces, bueno, esas eran las dudas que yo tenía. Gracias por aclarármelas. Sí, yo no sé si la compraría. Yo creo que sí. Obviamente me la voy a poner. Sí, eso sí es indiscutible. Yo no voy a, a dudar de los científicos. Pero, ¿será que no la podemos poner antes? ¿Sí o no? Bueno, listo. Les voy a mandar una imagen para que piensen muy bien. Listo. Vamos a empezar con la exposición. Listo. Entonces, chicos, son Valentina, Cristian, los veo ahí. ¿Quién más? Alejandra. Sí, profe, yo. Y Michael. Listo, muy bien. Vamos, chicos. Buenas noches, profe. Ya mi compañero comparte. Gracias. Perfecto. Cristian, ¿puedes ponerlo como presentación, por favor? Y perdón que los interrumpa antes de empezar. Jessica y Giancarlo se quedan un momentico al final, por favor. ¿Quién, profe? ¿No lo escuché? Tú y Giancarlo se quedan un momentico al final de la clase. ¿Listo? Vale, Para profe. preguntarles una cosita. Listo. Muy bien, mercado financiero y banca. Esto es bien chévere. Después de yo querer ahondar en el mundo del comercio exterior, el segundo era este. Pero entonces luego me di cuenta de muchas cosas y luego me pasé a otro, ¿sí? Entonces, esto es también muy interesante. Listo, vamos chicos. Listo, gracias. Buenas noches para todos. El día de hoy vamos a exponerle mercado financiero y banca. Nuestro grupo está conformado por Cristian Cano, Valentina Rodríguez y quien habla, Alejandra Bautista. ¿Puedes pasar, por favor? La siguiente. Listo. Primero vamos a exponer qué es el mercado financiero. El mercado financiero es la actividad que canaliza los importantes recursos hacia los diferentes sectores que se componen, digamos que en cada país. La evolución del sistema financiero colombiano ha beneficiado el proceso del desarrollo del país mediante la ampliación de cobertura de sus servicios. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? ¿Qué es banca? La banca es la actividad que realizan los bancos comerciales que conforman el sistema bancario y las instituciones financieras. Estas están siendo o son las que admiten el dinero de forma de depósito a base de los recursos propios, conceder créditos, descuentos y otras operaciones financieras, los cuales cobran intereses, comisiones y gastos. Entonces, ¿puedes pasarla, por favor? Listo, ahora sí pasamos a la historia del mercado financiero. Yo, digamos que en esta parte, lo que hicimos fue la historia del mercado financiero, digamos que exponerlo abiertamente a nivel global. Esto surgió después de la Segunda Guerra Mundial,
los países aliados, digamos que empezaron a ver la necesidad después, obviamente fue después de la Guerra Mundial, Sí, claro. asegurar y definir el orden económico, pues después de toda la crisis que había pasado. ¿Puedes pasarla, por favor? Dada esta crisis, no sé, para mí también fue nuevo el tema y investigué a fondo cuáles son o sea, qué es Bretton Woods. Bretton Woods son los acuerdos de todas las resoluciones de la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas. Ellos entraron, digamos, como después de todo este suceso, a plantear un orden económico, y en la presentación pueden ver que se plantearon, o sea, valga la redundancia, 2 planes para ejecutar y que se llegara a un orden económico. Uno de ellos fue la creación, espera que no alcanzo a ver. Segundito. Sí, la creación de Cámara de Compensación Internacional con amplia disponibilidad de créditos aportada por cuotas a países miembros, con una moneda propia que debía tener relación variable con respecto al oro. Y la segunda fue el Fondo de Estabilización que nutriera las cuotas de países miembros, de los cuales se concediera algunos créditos a los países que tuvieran problemas, y digamos que este crédito iba a ser como transitorio, por decirlo así. Durante esta época, el segundo plan fue el aprobado. Puedes pasar a la segunda, por favor, a la siguiente. Sí, este acuerdo, los acuerdos Bretton Woods de las Naciones Unidas fue como constituida el 22 de julio de 1944, y digamos que estableció unas políticas económicas mundiales que tuvieron vigencia hasta principios de 1970. Listo. Bueno, de acuerdo a los planes que habían establecido, hubieron algunos acuerdos, digamos, para llegar a la ejecución del plan escogido, y uno de ellos concede al fondo que es FIM, que es el Fondo Monetario Internacional, para crear una liquidez internacional y la capacidad de establecer los tipos de cambio en diferentes monedas. También uno de los acuerdos era los tipos de cambio, sería una relación fija en el oro, y la moneda base será el dólar. Y el tercero, en Estados Unidos, para el dólar se fijaría el dólar pues en $35 por onza de oro. Digamos que todo esto se basaba mucho para volver a crecer en la economía y que hubiera un orden económico. El cuarto eran los préstamos. El cuarto eran los préstamos económicos, que lo que decía anteriormente, solo se daban a países que tuvieran desequilibrios en la balanza de sus pagos. Y ellos tenían un plazo de 3 a 5 años para cubrir como la cuota de sus pagos. Puedes pasarla, por favor. Listo, los sucesos importantes fue la quiebra del sistema acordado anteriormente que les expliqué. Se produjo la guerra de Vietnam, los cuales en Estados Unidos imprimían millones de dólares para financiar la guerra. De esto podemos como que evidenciar que debido a todo pues digamos que sus planes o el plan establecido no funcionó, y a su vez el dólar fue el fijo, o sea, digamos como la moneda universal, y se expandió a todos los países.
Es decir, que digamos, cuando se compraba el oro, no sé, un ejemplo, en Europa no se compraba en euros, sino en dólar. Todo era dólar, entonces se imprimían, imprimían, imprimían. Entonces, listos. Listo. Y en ese mismo año, que fue en 1971, la economía estadounidense tuvo por primera vez lo que llevaba del siglo XX, un déficit en la balanza comercial. Perdóname. Lo que les explicaba del déficit es que los dólares como que empezaron a inundar en el sistema financiero y en los bancos centrales del mundo. Se calculaba, digamos, en la actualidad el 60% de las reservas de divisas en los bancos centrales están en dólares, o sea, actualmente. Listo. Listo. Debido a esto también, los países europeos empezaron a cambiar los dólares sobrevalorados con marcos alemanes y por oro. Digamos, como respuesta a todo esto, el presidente Richard Nixon impidió las conversaciones del dólares y al oro y lo devaluó para hacer exportaciones estadounidenses más baratas y aliviar el desequilibrio comercial. Como consecuencia, las primeras potencias económicas comenzaron a abandonar el patrón de oro y la economía mundial pasó a regirse por un sistema de tipos de cambiarios fluctuantes, como lo explicaron mis compañeros. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Esta línea del tiempo ya lo hicimos más a profundidad con el tema de la banca en Colombia y como podemos mirar, en 1993 llegó la banca a Colombia y fue por medio de la misión Kermer que la trajo. Espérenme un segundo, que no alcanzo a ver. Listo. Fue la primera actividad como misión, que fue un estudio de la realidad económica. Se crearon las leyes 25, 45 y 26 que dieron como resultado a la creación del Banco de la República. En 1930 a 1950 surgió la posguerra, el nuevo papel de la banca central y el control monetario que surge de la caja agraria y el banco hipotecario. En 1990 a 1997 empieza la desregulación bancaria y extranjera con la Ley 45 que dio inicio al camino hacia la banca universal y la liberación de las restricciones. En 1998 a 2001 surgió la crisis de la UPAC. La crisis fue considerada como la más profunda y difícil por la elevación de tasas de interés reales con respecto a la inflación. Listo. En el 2000 se crearon agrupaciones financieras. Se hizo la consolidación de agrupaciones financieras. La banca inició una nueva etapa de crecimiento y consolidación por participación de 4 actores principales: Bancolombia, BBVA, Davivienda y el Grupo Aval. En el 2010 se formaron las agrupaciones financieras
por los grupos diferentes del Grupo Aval, Bancolombia, Colpatria y Grupo Bolívar. ¿Puedes pasarla, por favor? En ese momento, perdón ahí que interrumpa, en ese momento ustedes se acuerdan de los bancos que existían antes. Por ejemplo, el Banco Ganadero lo compró el BBVA. Bancafé, ¿no? Bancafé. Banco Santander también, ¿no, profe? Banco Santander, sí. ¿Se acuerdan de Conavi? Conavi. Fue Bancolombia. Profe, la caja. Colmena. La caja es el agrario, ¿cierto? No me acuerdo, no sé, no De estoy Banco segura. Agrario, algo así. Banco Agrario ahora es Banco Agrario, pero no ha cambiado, o sea, no. ¿Cierto que no? Sigue el... Ese todavía está. Sí. Entonces fue ese momento que está hablando Alejandra. Pero bueno, no, somos de la misma contemporáneos. Si les hablo de Conavi, saben qué es. Sí, digamos que esto también no lo puse ahí en la tabla, digamos que en la línea del tiempo, pero durante el 2003 también se formó un nuevo grupo que es el Grupo Aval, que está conformado por el Banco de Bogotá, Banco de Occidente y Banco AB Villas. Falta otro banco, ¿no? Falta Popular. Otro... Y Popular, sí. Ah, sí, perdón, el Banco Popular también. También el Grupo Colpatria, que es Colpatria, que también, y el Conavi que estaban diciendo. Se me fue adelantaron. Santander. Y ahora es Cochabamba. Sí, y el Grupo Bolívar también fue constituido por la vivienda y Sociedades Bolívar. Y el Caja Social que quedó por el Caja Social y Colmena. Sí. Listo. ¿Y Bancafé con quién se fue? ¿Quién? Bancafé, porque yo me acuerdo que había... Con BBVA. No, da vivienda. ¿Con Da Vivienda? Ah, Sí, el Banco Ganadero el Banco Ganadero es BBVA. Bancafé, ¿verdad? No me acuerdo de Bancafé. Listo, continuamos. Gracias. Listo. ¿La puedes devolver, por favor? Bueno, seguimos con los principales mercados financieros. Uno de ellos es el mercado monetario. Este mercado lo que define el conjunto de mercados al por mayor que se intercambian activos financieros de corto plazo. Sus participantes son las grandes instituciones, intermediarios financieros, por ejemplo, los bancos. ¿Puedes pasarlo, por favor? El mercado de capitales son los que son los agentes del mercado tanto, o sea, como para financiarse de medio y a largo plazo. Estos son superiores a 18 meses, como para realizar también inversiones y negociarse los activos a largo plazo en el mercado monetario. ¿Puedes pasarlo, por favor? El mercado financiero de materias primas, pues también es conocido como commodities. Commodities. Eso. Ese consumo de materias primas, son los productos que no son como producidos por el hombre. Estos tienen unas características que a pesar de ser producidos y cosechados en modo natural, en diversos países se conservan de igual calidad y de precio. Por ejemplo, ¿tienen ejemplos de commodities? Sí, profe, por ejemplo, el trigo, el azúcar, sí, aquí, el café, sí, petróleo. El algodón, el oro, la plata, el cobre, el azúcar, el maíz, y esta modalidad es la más usada, digamos que en los frutos, por decirlo así, en los futuros, donde se fija el precio a hoy. Digamos, son todas aquellas materias primas fundamentales para el humano. ¿Listo? Y esto se negocia en la banca, estos commodities. ¿Listo? Para que todos lo tengan claro. Profe, ¿Cómo es ese negocio? No entiendo. O sea, sube, es como un representativo del precio o algo así.
Sí, claro, entonces cuando vemos el noticiero dice el precio del café subió. Bueno, hay muchos, el azúcar, la soya, el trigo, el petróleo, ¿sí? Todos esos son commodities y se negocian en la banca, pues en el mercado financiero. Listo. El siguiente es el mercado de divisas, conocido como Forex Market, donde se compran y se venden las monedas de los países más importantes del mundo. Y la suma de, perdón, sí, hay 4 modalidades: futuros, es que no sé cómo se dice, swap, pares y stop, y digamos que la suma de estos 4 representan las operaciones diarias superiores. Actualmente este mercado está siendo masificado para el conocimiento del público en general. ¿Puedes pasarla, por favor? Y por último es el mercado intercambiario o mercado de préstamos, o sea, es el mercado que por medio de los bancos privados hace, o como que se prestan entre bancos, por decirlo así. Esto es para efectos prácticos, es el mercado mayorista del dinero. Entonces resumemos, son 4. El primero, mercado monetario, mercado de capitales, sí, mercado de materias primas, mercado de divisas y mercado financiero. interbancario. Interbancario. Sí, señora. 5. ¿Preguntas sobre estos mercados? Listo. Entonces ya le doy paso a mi compañera. Espérate, pues Alejandra María Camila escribe que sí puedes repetir el del interbancario. Sí, este sistema es como, digamos, yo soy un banco y le voy a prestar a Valentina, que es otro banco. Entre ellos se van prestando, digamos que el dinero, por decirlo así, mayorista, es el mercado mayorista que existe. O sea, digamos, en este mercado, Por ejemplo, claro, pues Bancolombia de vivienda. ellos manejan unas tasas de interés mucho más bajas a las que se manejan al público. Entonces ellos lo que hacen es, en épocas de crisis o en épocas de inversión, hablar con sus aliados bancarios y conseguir préstamos a unas tasas de interés mucho más bajas a lo que se le presta al público. Cuando el Banco de la República no te da el aval para un préstamo, los bancos privados proceden al mercado interbancario para poder realizar sus préstamos. Correcto, gracias, Cristian. ¿Otra pregunta? Listo. Entonces, compañero, bueno, buenas noches para todos. Entonces, en cuanto a cómo funciona el mercado financiero, es decir, su metodología, encontramos que el mercado financiero se encuentra en el lugar donde hayan intercambios de activos financieros entre agentes económicos, y el objetivo en este lugar es la intermediación entre los que ahorran y los que precisan la financiación, o sea, los compradores y los vendedores. Entonces, en estos mercados financieros, cualquiera puede desempeñar la función de inversor, desde el trabajador que ahorra un dinero todos los meses y decide invertirlos en un plan de inversiones, a la persona que compra activos o solicita un préstamo para financiar su vivienda. Cualquiera de ellos forma parte de un mercado financiero, aunque el nivel de influencia depende de la cantidad de capital que maneje. Es decir, que una persona que tiene, por ejemplo, 3 millones no contará con la misma capacidad de decisión que tiene alguien con 1 millón de pesos. ¿Sí? Entonces, lo pasas, compañero, por favor. Bueno, el objetivo del mercado financiero, o sea, no del lugar. En la anterior diapositiva nombré objetivo, pero en el lugar en el que se encontraba el mercado financiero.
y el objetivo del mercado financiero se presenta como un mecanismo pensando en la construcción de ahorro para las familias y empresas hacia la inversión, de forma que alguien con capacidad de ahorro disponga de una alta remuneración por préstamo y dinero. Entonces, esto quiere decir que el funcionamiento de los mercados financieros está marcado por la ley de oferta y demanda. Esto significa que cuando alguien desea comprar algo a un precio concreto, solo podrá comprarlo si la persona que lo importa está dispuesto a vendérselo pues a ese valor. ¿Lo pasas, compañero? Por favor. Bueno, el mercado financiero cuenta con distintas características. Entonces, entre ellas encontramos la amplitud, que hace referencia a los títulos, acciones que se negocian en el mercado financiero en un instante determinado. Entonces, tendrá mayor amplitud en cuanto más numeroso sea la acción. Esa es la relación de valores. Otra de las características del mercado financiero es la flexibilidad, que se trata de la facilidad que tendrán los agentes para actuar cuando aparezca el deseo de compra y venta. Entonces es la capacidad que tienen los precios de los activos financieros. O sea, si el precio del activo pues es más alto, pues asimismo habrá una flexibilidad. Otra característica es la profundidad, que consiste en disponer de una serie de instrumentos financieros para hacer frente a una serie de situaciones que pueden suceder en el mercado financiero. Entonces, esto depende de la cantidad de órdenes de compra y venta que de un activo. Otra de las características es la transparencia, que es la facilidad de conseguir información sobre el mercado. Entonces, pues, que la información sea exacta del momento y clara. Otra de las características es la libertad, que estará marcada por la ausencia de obstáculos para la compra y venta. Entonces, es la posibilidad de negociar a plazos y a cantidades, pues, que el comprador decida. ¿Me pasas, Cristian, por favor? Bueno, los mercados financieros cumplen con unas funciones. Entre ellas está establecer el precio correcto a un activo, poner en contacto a los distintos agentes que desean tomar parte de él, relación entre el comprador y el vendedor. Está el aportar liquidez a los activos, o sea, convertirlo en dinero gastable. Y otra de las funciones es conseguir que haya una mejor circulación de los activos. Ya. Bueno, entonces, Cristian, no pasas por ti. Para cumplir con esas funciones, se debe cumplir con otras condiciones. Entre ellas encontramos las siguientes. Entre los mercados financieros según la forma de funcionamiento. Entonces aquí encontramos los mercados directos y los mercados intermediarios. Entonces, en los mercados directos, los demandantes y ofertantes contratan entre ellos, se contactan entre ellos para ejecutar las transacciones. O sea, van directamente a la empresa. Y los mercados intermediarios, existe, pues, como su palabra lo indica, un intermediario, que asesora, un agente financiero que asesore. Lo pasas, por favor. La pasas, compañero, por favor. Ya, gracias. Los mercados financieros en función de las características de los activos financieros. Entonces están aquí los mercados capitales y los mercados monetarios. Los mercados capitales se negocian activos financieros a largo plazo o valores responsables, o valores respaldados por acciones, o sea, de alta cantidad. Y los mercados monetarios se negocian de activos financieros a corto plazo, es decir, a un tiempo inferior de 18 meses y pues porque esto hará que tenga un riesgo más bajo. ¿Lo pasas, por favor?
los mercados financieros según la fase de negociación. Entonces aquí están los mercados primarios y los mercados secundarios. En los mercados primarios es donde se emiten los activos financieros por primera vez. O sea, es cuando no ha pasado por otras manos. Y los mercados secundarios, estos activos financieros que se negocian ya han sido emitidos con anterioridad, ya han sido manejados antes. Lo pasas por FIS. Entonces, en los mercados financieros, en función del grado de regulación, encontramos los mercados libres, que es cuando existe la libertad entre oferta y demanda. Entonces, el precio de los bienes es acordado por el consentimiento entre el comprador y el vendedor. Y los mercados regulados es cuando hay un control a través de un control que maneja de distintos mecanismos en los que pretende evitarse que los precios se disparen. Entonces es la supervisión del mercado que controlan las fuerzas entre oferta y demanda. Y por último, encontramos los mercados financieros en función del plazo de las operaciones. Entonces está al contado y a plazo. Entonces, al contado es en el instante en que se ejecuta la operación y se lleva a cabo el pago inmediatamente. Y a plazo es que se desarrolla la operación pues para cancelarla más adelante. Buenas noches. Pues yo les voy a hablar un poco acerca de los indicadores que miden o rigen el mercado financiero y la banca. Y pues son aquellos que nos permiten observar, analizar e interpretar las fluctuaciones de los diferentes submercados bursátiles que se encuentran en el mercado financiero. Dependiendo del submercado, pues encontraremos los diferentes indicadores. Debido a la gran cantidad de submercados que encontramos en el mercado financiero, pues indicadores vamos a encontrar pues bastantes. Estos nos permiten así pues poder especular y pues nos brindan asesoría a la hora de tomar decisiones con respecto a lo que queremos comprar, vender o pues en lo que se quiere realmente invertir. Acá en Colombia pues existen algunos que son los principales y rigen el mercado financiero, la bolsa de valores y la banca. El primero de todos es el IGBE o el Índice General de la Bolsa de Valores de Colombia. Este fue en su época el indicador bursátil con mayor movilidad en la Bolsa de Valores de Colombia. Está compuesto por las acciones con más representación en el mercado. Esto quiere decir que son las que tienen más liquidez y tienen mayor concentración o mayor factibilidad monetaria en la bolsa de valores. También podemos decir que aquellas acciones que muestren una rotación mayor al 0.5 semestral y una frecuencia superior al 40% en el trimestre anterior va a ser incluida en este indicador. Pasamos por el indicador Colcap. Este es el índice accionario de capitalización que publica la Bolsa de Valores de Colombia, el cual refleja el comportamiento de las acciones con mayor liquidez y con mayor fuerza monetaria. Digamos que estas acciones ya vienen ponderadas y tienen una capitalización bursátil ajustada. Su aplicación comenzó el 15 de enero del 2008 con un valor de 1000 puntos de base. Eventualmente, debido a las mejoras que tuvo este indicador, pasó a reemplazar al IGBC como el indicador principal en la bolsa de valores. ¿Cómo funciona este indicador? Digamos, el último día hábil del mes de octubre, se reúnen todos aquellos interesados en participar y se eligen 20 de ellos. Estos 20 accionistas tienen un porcentaje mínimo de 20 acciones cada uno y una participación en la canasta de acciones de máximo un 20%. También se rige cada trimestre para
para mirar cómo ha ido fluctuando o cómo ha sido el movimiento de estas acciones en la bolsa. Siempre se hace en enero, en abril y en julio. ¿Cómo se calcula? Digamos, la Colcap es ahorita en este momento el indicador más importante que tiene la Bolsa de Valores de Colombia. Debido a sus diferentes tipos de movimientos, ella tiene varias fórmulas para calcular diferentes tipos de movimientos. Pero entonces encontramos dos principales, que es el principal y el de ponderación, que los dos son sumatorias. Digamos, acá en la diapositiva podemos ver lo que corresponde lo que corresponde a cada letra en la ecuación. Las dos son sumatorias y son las principales para calcular este indicador. La TRM o la tasa representativa del mercado, digamos para Colombia, se rige a través del dólar colombiano y es la cantidad de pesos colombianos que equivale Del a dólar un dólar. colombiano, no. Del dólar colombiano, no. Del dólar. Del dólar. Y pues digamos, quien lo rige o quien toma esas decisiones en la actualidad es la Superintendencia Financiera de Colombia. Ella es la que la calcula y la que certifica la tasa diaria en el país. Esa fue una pregunta del quiz. ¿Cómo se puede calcular? Entonces, digamos, el Banco de la República y la Superintendencia reúnen la información de los bancos comerciales y las corporaciones financieras de las bolsas de Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, pues puesto que son las ciudades principales. La tasa de interés, la tasa de intervención de política monetaria es la tasa de interés mínima del Banco de la República que cobra a las entidades financieras por los préstamos que les hacen mediante las operaciones del mercado abierto, estos se otorgan a las demás entidades en las subastas de expansiones monetarias. La tasa es el principal mecanismo de intervención de la política monetaria usado por el Banco de la República para efectuar la cantidad de dinero que circula en la economía. ¿Quién la calcula? Pues la Junta Directiva del Banco de la República se reúne y ellos toman la decisión dependiendo de cómo estén los indicadores del mercado en cuanto dejan la tasa para regir el país. La última decisión que tomó la Junta es mantener la tasa fija. Y la próxima reunión en donde se planea hacer pues, los cambios debido a la pandemia y todo y que se está reactivando la economía es el 26 de febrero del 2021. Las reservas internacionales son los activos externos bajo el control de las autoridades monetarias, expresados principalmente en divisas extranjeras. Colombia lo maneja netamente en dólares. Nosotros manejamos nuestras reservas internacionales totalmente en dólares. Los derechos, digamos, en las reservas monetarias también están el oro monetario, los derechos especiales de giro y la posición de reservas del FMI y pues hay otros activos. Con esta fórmula se calculan las reservas optimistas. ¿Qué son las reservas optimistas? Según el Banco de la República, pues aunque normalmente las reservas siempre van incrementando, tenemos que buscarla, pues siempre va a haber actos en la economía en que hagan que las reservas bajen, ya sea por préstamos o demás cosas ante el Banco Mundial y demás. Entonces, con esta fórmula podemos calcular las reservas óptimas que maneja el Banco de la República. Esta es la fórmula que maneja el banco. Los agregados monetarios son el conjunto de activos financieros que cumplen la función del efectivo o del dinero en la economía. Entonces, digamos, son todos aquellos activos que sirven como medio de pago o como un título valor.
digamos, los agregados monetarios están conformados básicamente por la base monetaria, los depósitos en el poder público, el M1, el M2, el M3, y los depósitos, los CDT, los bonos y, digamos, en este caso, los M1, M2 y M3 son como el dinero que está en circulación. El M1 son los billetes y las monedas que manejamos nosotros como ciudadanos. El M2 es la suma del M1 con participación de dineros de las diferentes entidades bancarias. Y el M3 ya es la suma del M1, el M2 y la participación de los fondos del mercado monetarios. Juntamos todas estos valores y nos van a dar pues nuestros agregados monetarios. El indicador del riesgo del país, este es un indicador internacional. Este es el indicador por el cual se mide o afecta directamente la inversión extranjera. Digamos que cómo se mide esto o cómo se altera eso. Digamos, el indicador de riesgo de país tiene pues varias variables. Digamos, si el país en ese momento normalmente se aplica para países en desarrollo. Si el país en ese momento está en una crisis política, pues su indicador de riesgo del país va a ser elevado. Si hay protestas, va a ser elevado. Si hay diferentes tipos de acciones que lo afecten socialmente, él se rige mucho por cómo esté el país en donde se pretende mirar para poder invertir. ¿Quién lo calcula? Pues se calcula por medio de un indicador de bonos que se llama indicador de bonos de mercados emergentes. Este indicador lo maneja una financiera que es de las más antiguas del mundo, que se llama JP Morgan, que es en Estados Unidos. ¿Y cómo lo hacen? La forma más utilizada para calcular el riesgo país, que generalmente se hace para los países en vía de desarrollo, es por medio de una comparación entre la tasa de interés del país analizado con el bonos emitidos por el Tesoro de Estados Unidos, ya que se presume y se considera que estos están libres de riesgo. Entonces aquí podemos apreciar una gráfica del primer indicador, que es el índice general de la Bolsa de Valores, y podemos apreciarlo desde el 2006 hasta el 2013. En él pues podemos ver que pues el peor año que tuvo como Colombia en esos momentos en la bolsa fue más o menos sobre el año 2008. Tuvo una caída pues bastante grande en cuanto a su valor de las acciones. Y podemos ver que en el año 2010 pues desde el 2008 fue incrementando y en el 2010 pues tuvo pues como su mayor incremento y ahí se ha ido pues manteniendo un poco. Aquí podemos ver pues la tasa representativa del mercado que rigió a Colombia el primer mes de este año, ya que pues la tasa representativa está cambiando diariamente. Entonces podemos ver que a final de mes pues tuvo una gran alza en su valor, el dólar en cuanto al peso colombiano. Aquí podemos apreciar pues el indicador Colcap, que es pues el indicador más importante de la bolsa de valores, y podemos va de todo el año 2020, y podemos apreciar que pues en cuanto empieza la pandemia, las acciones o el valor de las acciones de las empresas colombianas tuvieron una caída drástica o bastante grande, pero asimismo también hubo otras empresas que están en la bolsa de valores y que las rige este indicador, que aprovecharon pues la pandemia y al mes siguiente pues se valorizaron. Entonces por eso podemos ver que de esa caída tan impresionante tuvo como una subida también pues bastante alta. Y de ahí el resto del año pues se ha mantenido como en su índice, que es como entre el -5 y el 5% porcentual.
Aquí podemos observar la tasa de interés que rigió el Banco de la República durante los últimos 5 años. Podemos observar que todo el año 2018 al comienzos de año desde 2020, la tasa de interés se mantuvo estable. Y a partir pues, del inicio de pandemia, pues debido pues, a todas las crisis y demás, la tasa de interés que manejaba el Banco de la República ha ido bajando hasta el mes de septiembre, que fue la última reunión que tuvo el Banco de la República, y la dejaron en 1,75%. Esa sigue siendo la tasa de interés actual hasta el 21 de febrero, que es pues, la próxima reunión de la Junta Directiva. Aquí podemos ver las reservas internacionales del Banco de la República y pues podemos observar que tiene un gran crecimiento anualmente. Actualmente está entre los 60 billones de dólares las reservas internacionales de Colombia. Y pues aquí podemos ver el indicador de riesgo del país comparado con Estados Unidos entre los años 2019 y 2021. Podemos ver que el índice de riesgo del país no estaba tan elevado, pero pues a la hora de empezar esta pandemia y demás, pues tuvo una alza altísima, lo que hizo que muchas empresas que estaban invirtiendo en Colombia se retiraran, pues no solo por la pandemia, sino pues también por otros aspectos que incomodaron pues para el crecimiento de la economía del país. Y pues acá les vamos a presentar un pequeño video acerca de lo que es como el sistema financiero de Colombia, que está conformado por la banca y por el mercado financiero y por la bolsa de valores. El sistema financiero es el conjunto de instituciones que se organizan para satisfacer las necesidades de recursos de los distintos agentes de una economía. Y para que exista, requiere de demandantes de dinero. Todos somos demandantes de dinero, las personas, el gobierno o las empresas. Dentro del sistema existen los mercados, que son los espacios en los que se encuentran compradores y vendedores de bienes, servicios y factores productivos para intercambiarlos libremente. Existe entonces el mercado de capitales y el mercado intermediado. Aunque existen otros mercados como el de divisas o el monetario, los dos primeros resultan ser los más accesibles, tanto para empresas como para personas como usted o como yo. En el mercado de capitales, también conocido como mercado no intermediado, los recursos de ahorradores se transfieren a actividades de inversión y financiación mediante instrumentos financieros como títulos de renta fija, variable y derivados. Aquí interactúan emisores, inversionistas, bolsas de valores, depósitos centralizados de valores, sociedades comisionistas, sociedades calificadoras de riesgo, entre otros agentes. Existe además un mercado denominado mostrador, en el que los agentes pueden realizar transacciones directamente entre ellos sin necesidad de negociar los instrumentos financieros en una bolsa de valores. En la otra orilla encontramos el mercado intermediado, que puede llegar a ser más importante que el no intermediado para la mayoría de las personas y las empresas. Aquí se encuentran las sociedades de servicios financieros, las aseguradoras, las sociedades de capitalización y los establecimientos de crédito. De estos últimos hacen parte las cooperativas financieras, las corporaciones financieras, las compañías de financiamiento y los bancos. La función de los bancos dentro del sistema financiero es muy importante, pues median entre quienes no gastan todo su ingreso, también llamados agentes superavitarios, y los que gastan más de lo que tienen, agentes deficitarios. Los primeros necesitan un lugar seguro en donde depositar su ahorro, y los segundos necesitan recursos para satisfacer sus faltantes de dinero. El sistema lo completan las autoridades de intervención, el Congreso, el Banco de la República, el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia Financiera.
Estas entidades están encargadas de crear los marcos normativos de los demás agentes del sistema y de velar por que los recursos de las personas, empresas y el gobierno se encuentren seguros en manos de las diferentes instituciones. Ellos son quienes regulan y supervisan a los actores del sistema. Muy interesante el video. Listo, profe, pues esa sería nuestra presentación. Entonces nosotros vamos a hacer un quiz por la aplicación. Ya les pasamos el Eso es link y así, la tun, tun, aplicación. rápido, tun, tun, sin preguntas, ya, quiz. No mentiras. Qué pena. ¿Tienen alguna pregunta los compañeros? Este tema es complejo. O sea, el mercado y banca es complejo, es una especialización completa y hasta hay una carrera que se especializa en este tema. Y a veces como que, no, espere, ¿mercado de qué? O sea, hay muchos mercados, pero pues creo que con el último video lo pudimos entender mejor, ¿verdad? Y además es que es apasionante, o sea, y acciones, y yo vendo por un lado, entonces tengo las reservas, y los test, y los bonos, y entonces cómo está la TRM, cómo está el índice de país, o sea, es interesante. ¿Listo? ¿Tienen preguntas? ¿No? Listo. Vamos al quiz entonces. Por el chat les acabo de compartir el link. Mientras ustedes hacen eso, yo voy a hacer captura de pantalla. Profe, cuando expusieron mientras entramos, cuando expusieron la gráfica de tasas de interés, también vimos que por el año 2016 eran bastante altas. Eso también tiene que ver, que vimos en una gráfica contigo, también creo que era la inflación por esos años. O sea, es como, pues obvio todo se relaciona, pero pues me llamó la atención que en ese preciso año, en este segmento, estaban muy altas y han venido bajando, bajando, bajando. ¿Y en ese entonces había una inflación alta? Es que yo recuerdo que nosotros lo hablamos porque... Que tenía una relación inversa, ¿cierto? Lo más seguro es que sí. Lo más seguro es que hayan subido las tasas de interés por eso. Habíamos hablado de que pasaban en esos momentos, que era lo del paro campesino y demás, y pues eran como las situaciones que habían, pues que mostraban como unos picos muy altos en ciertos indicadores. Cierto que sí, sí, chévere. Y me encanta que hagan esa relación y se acuerden de lo que vimos con otros indicadores. Chévere, gracias Patricia. Ahí va a ser, bueno, captura de pantalla. Listo, 36 personas, 35 personas sin contarme a mí y 3 de la exposición. Ahí entraron hartísimos. Para ser viernes. Listo, van 26 personas. 28. Quedan 2. ¿O será que están repetidos, verdad? ¿Quién está repetido? Patricia y... Miremos a Yo ver. también estoy repetido, profe. Entonces creo que ya. Claro, 21 personas, entonces 35 menos 3 menos 2, 5, 30. Faltaría una persona. Listo, iniciemos. Listo, 30, ya estuvo. Ah, de pronto el grupo está haciendo el quiz también. Listo. ¿Cuántas preguntas son? 9, profe. 9 preguntas, profe. Ok, bastantes.
45 de precisión. Mm, 37 de precisión. Oh, concentrados, por favor. Están muy difíciles las preguntas. 36, bueno, subamos. No, profe, están fáciles. Ah, bueno. Ya casi, ya casi. Ahí los primeros puestos se los están peleando. ¿Cómo van abajo? Ok. Ay, chicos, ¿qué pasa? ¿Quién me sube? ¿Quién es punticos? Soy yo, Casi. profe, que entré para mirar si... Ah, ok, ok. Pero punticos responde porque ellos tiene malas. Dios, Dios que no han hecho los quizzes. No sé qué vamos a hacer. Y los que no me han avisado, ¿no? Porque muchos sí me han avisado. Y eso está bien. Pero los demás, no se confíen, chicos. Gracias. ¿Listo?
¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Ya casi? ¿Terminamos? 17, ¿no más? ¿Han terminado? Falta la mitad. Están buscando por ahí por internet la respuesta. ¿Tienen un tiempo? ¿Las preguntas o no? Pues ahí Sí, aparece el profe. tiempo. Hace ¿Sí? como 5 minutos que Profe, yo terminó. tengo Sí, sí, una señora. duda. Dímelo. Es que ahí aparece, es que no han terminado y no quiero dar la respuesta, pero digamos, yo lo puse en singular y era en plural. Entonces ellos luego revisan y modifican la respuesta. Sí, Ah, sí, ok. sí. Sí, ¿cierto? Sí. De todas maneras, ustedes tienen que volver a ver, digamos, lo mismo que pasó con un grupo y la superintendencia financiera. ¿Sí? Tienen que entrar a ver eh, y obviamente pues sería correcta. Listo, profe, gracias. Pues sin saber cuál es la pregunta, ¿no? Sin saber cuál es la pregunta que Es que ahí hicieron. salía la respuesta de una vez, entonces pues por eso me di cuenta que yo lo puse en singular y estaba era en plural. O sea, pero no era una Y cascarita. nosotros lo revisamos. Sí, igual ahí nosotros lo revisamos porque sí está la respuesta correcta, pero como tú dices, entonces sí, sí es Exacto, válido sí. revisar. Ujú. Ah, Pero digamos, ok. puse como plata y era platas o algo así, no sé, era en plural. Ah, ya. Sí, Ok, sí, sí. ok. Dinero, dineros. Bueno, 23 de 32 han terminado. Pero son 30, profe, porque Dos, los ok. otros dos son mis compañeros. Ya, ya, ya. Listo, entonces 6 personas. Vamos. No se vayan a ir que tengo que hacer una captura de pantalla. Ya está. ¿Y V quién es? ¿También del grupo? Sí, profe, yo. Ah, ¿está respondiendo todas bien? Ay, una mal. Vamos, 3 personas. De hecho, es como una persona, ¿cierto? Porque ustedes dos son puntico y V. Listo, la última persona ya casi. O sea, ustedes pusieron el primer lugar. Ay, tan vivas. Que se note que alguien prestó No se vale, atención. profe, no se vale. Listo, ya lo daré por terminado porque ya completaron las 30. Perfecto. Listo. Muy bien. Listo. Entonces, primer lugar, ustedes. Segundo, ay, no alcancé a ver. Ok. Lidy, Samuel, Rubén, los primeros 3 puestos. Es. María Camila, ay, casi María Camila. Vivian, casi bien. Jessica, muy bien. Listo, excelente. Súper bien. Entonces me envían la calificación, ¿sí? O sea, es con números. No se vayan a ir, que voy a hacer captura de pantalla. Sonrían. Control V.
Yo creo que estaba prendida. Profe. Señora. No, profe, no. Compañeros, es que estaba viendo mi nombre y yo lo escribí, pero solo me salieron punticos suspensivos en el quiz. Ah, ¿tú eres la de los punticos? Sí. Sí. Ah, bueno, entonces ya saben, punticos es Mónica Páez. Ya lo pongo. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, listo, muchachos. Entonces se queda Jessica, Giancarlos creo que no está. Leonardo, María Camila, Michael Zárate. ¿Y quién más me ha estado escribiendo esta semana por algo que sucedió? ¿No? Listo. Entonces, tengan un bonito fin de semana. Como es por grupos el trabajo, divídanselo. Divídanse en los puntos y ya al final, ¡ay, está bonito ese gato! Y ya al final lo discuten, lo complementan y si yo les llego a preguntar, entonces están al tanto pues de la respuesta del otro. ¿Listo? Entonces nos vemos el lunes y seguimos adelantando el trabajo y lo entregamos el martes. ¿Listo? Gracias, profe. Feliz Vale, fin de profe, semana. gracias. Envíenme las Feliz presentaciones noche. y los quizzes, por favor. ¿Listo? Profe, el de nosotros, Señora. el de nosotros te lo envié anoche. Ah, sí lo vi, pero no lo he abierto. Vale. Cualquier ¿Listo? cosa. Listo. Luego el de balanza de pagos, ¿sí lo recibió también? Sí, pero no lo he abierto. Pero Bueno. sí vi que había llegado. ¿Listo? Bueno. Gracias. Jessica, ¿dónde estás? Aquí está, ya. Acá estoy. Listo, Jessica. Señora. ¿Y Leonardo está ahí? Entonces primero salgo de ustedes. Leonardo. Sí, diga presente. Listo, profe, qué tranquilo. pena, tengo problemas con el internet. Listo, tranquilo, Leonardo, solamente para que escuche. Jessica, es que anoche tomé la decisión de incluir en el grupo de ustedes a Leonardo. ¿Listo? Entonces ustedes quedarían ustedes tres. Pues Leonardo, pues como es de homologación y todo, pues ustedes han visto que es un joven, no le he visto la cara ni siquiera, es un joven muy juicioso, entonces va a aportar para el trabajo final con ustedes. ¿Listo? Para que también le digan a Giancarlos y se pongan ahí en contacto. ¿Listo? Porque pues la persona Vale, con la que profe. estaba Leonardo no va más. ¿Listo? Gracias. Vale, profe. ¿Me regalas tu número, Leonardo, por favor, para tenerlo? Que no sé si estás en el grupo. ¿Tú eres de administración o contaduría? De contaduría. Ya te paso Ok. el número, Jessica. ¿Y por dónde Gracias. se lo pasa? ¿Pero a dónde me lo vas a enviar? Por el chat de acá, ¿sí? ¿El de la clase? Pero apúrale porque si yo detengo la clase. No, ¿me lo puedes dar ahí de una vez? Sí, o Yo sea, acá tomo díctelo, nota. Leonardo. Díctelo. Es 301. Sí. 270. ¿Aló? Sí. 270. 3838. Listo, vale. Nosotros nos quedamos de reunir mañana en la tarde con Giancarlos, entonces igual pues te estamos contando, ¿sí? ¿A qué hora? Vale, Jessica, gracias. Bueno, vale, profe, chicos, gracias. Gracias a ustedes. Que Listo. estés bien. Chao. Gracias. María Alejandra, no es que María Alejandra, no. Alejandra, Pena señor. interrumpirla. Profe, no, yo no pude presentar el quiz de hoy, profe, porque tengo el internet intermitente, profe. ¿Qué hacemos? Bueno, el lunes me acuerda que yo mañana voy a pasar las notas de los quizzes. ¿Listo? El lunes me acuerdo. Listo, profe, gracias. Listo. María, es que María Alejandra. Alejandra, ¿alguna pregunta? Ni siquiera está por ahí. Ay, Jesucristo. A ver, vamos a sacarla. Más. Eliminar. Se eliminó. Listo. Lorena, ¿tienes alguna pregunta? Entraste tarde. Sí, señora. Y no pudiste presentar el quiz. ¿Cuántos quizzes no ha presentado, Lorena? Solo el de la clase de hoy. ¿Solo el de hoy? Sí, señora. Listo. Entonces el lunes igualmente, cuando tenga ya las notas de los quizzes, me acuerda.
¿Listo? Vale, sí, señora. Y Gracias. fue por lo de la imagen que me envió, de lo del Sí, sí, cierre. señora. Listo. Sí, señora. Listo, gracias Lorena. Vale, Daniel, profesor. ¿qué pregunta tiene Daniel? Profe, respecto al parcial que yo no pude asistir, yo te envié el correo, pero no me diste respuesta. ¿Al parcial? ¿Te acuerdas? Yo ya te había No. dicho que yo no había podido asistir con María Camila Larrota, que ese día hablamos contigo. Pero yo O les dije parcial que o lo taller, no sé envían. cómo se llama. No es parcial, fue el quiz de hace 8 días, si no estoy Eso, mal. quiz. Ay, no me asuste, Sí. oh, Jesucristo. Pero bueno, Camila está por ahí en la juega. Profe, Sí. yo la verdad no tuve cabeza de enviarte el correo. No, sí, espera, tú tranqui. Daniel, ¿y por qué no entró hace 8 días? Hace 8 días pues se me presentó un inconveniente familiar y pues no pude asistir por eso. Pero yo te envié el mensaje a ti cuando fue que hablamos con ella, María Camila, ¿el lunes? No, mentira. Lo más seguro, sí, lo más seguro. Ok, entonces si me envió el correo, no lo he abierto, y entonces igual, cuando tenga las notas el lunes de los quizzes, me acuerda y miramos, ¿listo? Vale, Gracias, vale, Daniel. profe, muchas gracias. Vale, chao. Listo, entonces, María Camila y Michael, pues sintiendo mucho todo lo que ha pasado con ustedes esta semana, ¿cuántos quizzes no han presentado? Profe, yo no presenté el del día de ayer y el del viernes pasado. Esos dos yo no los presenté. Listo, 2. ¿Y Michael? Profe, yo no presenté el del día martes y miércoles. O sea, también 2. Sí, señor. También 2. ¿Y los otros, qué creen? ¿Lo pasaron, no lo pasaron? Yo particularmente el de ayer yo el de ayer saqué el primer puesto, el del lunes había sacado como el tercero. Perdón, Michael. Bueno, ¿y María Camila? No, profe, es que pasaban muchas cosas. Y otro fue que el viernes pasado yo te comenté lo que me pasó. Yo no tenía celular, yo estaba con una red terrible. ¿Y tú has entrado con otro usuario? Sí, y has entrado con otro usuario. Exactamente. Sí, listo, no importa. Entonces, son 2 quizzes. ¿Qué podemos hacer? 2 quizzes. Bueno, entonces el lunes, como voy a pasar las notas el sábado, entonces vamos a ponderarlo. ¿Listo? Vamos a ponderar el de ustedes. Pero lo que me interesa es que al momento de hacer el trabajo final, con esos quizzes que no pudieron, con esas clases que no pudieron ingresar, se apoyen en sus compañeros. ¿Listo? Con el tema, pues como no lo vieron. Entonces, pues para que no queden ahí como medio perdidos. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. Listo, mis chicos. No sé, fortaleza, y todos hemos pasado por una situación así fea. Y lo más importante es salir adelante y demostrarle a esas personas que se fueron que nos sembraron una cosa bonita, y ustedes van a salir adelante también por ustedes y por ellos. ¿Listo? Gracias, profe. Gracias, chicos. Pasen bonita noche. Igualmente, profe. Chao, un abrazo, bye.